El modo subjuntivo es uno de los temas que más preocupa y confunde a los estudiantes de español, sobre todo en aquellas situaciones en las que pensamos que deberíamos usarlo, pero en realidad no lo necesitamos. Y eso es lo que vamos a trabajar y ver en el vídeo de hoy. Voy a mostrarte 7 casos en los que puede parecer que necesitamos el subjuntivo, pero en realidad no es así, aunque tu intuición te diga lo contrario. Así que si eres estudiante de español y a veces tienes dificultades con este modo subjuntivo, quédate en este vídeo porque vamos a ver ejemplos y contrastes con indicativo y con subjuntivo. También quiero recordarte que el acceso a mis cursos intensivos de nivel está abierto todo el año. Puedes inscribirte en cualquier momento y comprender por fin el español en profundidad, con lógica, con sentido, con estructura y con muchísima práctica, además de con un soporte 24/7 por parte de tu profesora, que seré yo. Son cursos con más de 14 horas grabadas en vídeo que podrás consumir, podrás ver cuando quieras y tantas veces como quieras. El acceso es para siempre, además de más de 70 materiales descargables en cada curso que podrás imprimir, repasar, revisar, estudiar, una comunidad de estudiantes de todas partes del mundo y mi seguimiento y correcciones personalizadas para todas tus tareas escritas, orales, auditivas, porque sí, son cursos integrales, no solamente de gramática, sino cursos diseñados y pensados para ayudarte a dominar el español en cualquier nivel y en todas sus habilidades lingüísticas. Te dejo toda la información en la caja de descripción y en el primer comentario de este vídeo. Te doy la bienvenida a mi canal. Yo soy Carol, soy profesora de español en línea y examinadora de todos los niveles de los exámenes oficiales DELE. Y esto es Linguatua. Vamos a ir al grano y empezar por el primer caso, la primera situación en la que puede parecer que necesitamos el uso del subjuntivo, pero en realidad no. Y este primer caso es cuando expresamos certeza. Posiblemente ya conoces esta regla, pero hay muchas estructuras que parecen necesitar subjuntivo. Aún así, no te dejes confundir por la estructura e intenta buscar la lógica de aquello que comunicamos. Siempre que existe certeza por la parte del hablante, vamos a necesitar usar el indicativo. Hay algunos verbos que normalmente exigen subjuntivo para expresar valoraciones, dudas o emociones, pero cuando esos mismos verbos de, por ejemplo, opinión, expresan certeza, no expresan una duda o una negación, vamos a usar el indicativo. Y esas estructuras de las que te hablo son aquellas que se componen normalmente por el verbo ser o estar más adjetivo más que. Por ejemplo, es importante que estudies. En este caso sí vamos a usar el subjuntivo, como sabes, porque estoy expresando una valoración personal. Emito una valoración sobre ese hecho. Es importante que estudies. Pero, ¿qué pasa con otro tipo de adjetivos, como por ejemplo evidente, claro o verdad? Pues que el significado mismo de estas palabras ya expresa una clara certeza. Vamos a ver 3 ejemplos. Es evidente que no tienes tiempo. Está claro que la reunión empieza a las 9. O es verdad que vive en Almería. Como ves, tenemos estructuras muy similares. Es o está más un adjetivo más que. Pero en este caso estamos evidenciando algo que es evidente, es algo que no admite dudas. Algo que está claro es una certeza para nosotros. Es verdad que implica que hay también algo cierto, conocido y factual para el hablante. Así que si hablamos de hechos, no de posibilidades, con estas estructuras vamos a usar siempre el indicativo. No lo confundas con su contraste. Vamos a ver 2 ejemplos en los que sí necesitamos el subjuntivo. No es evidente que tengas tiempo o no está claro que la reunión empiece a las 9. ¿Qué pasa en contraposición con las anteriores oraciones?
en estas dos? Pues bien, que ya afirmamos que algo no es evidente. Por lo tanto, aquí sí hay un margen de duda, expresamos posibilidad, incerteza, desconfianza sobre que algo pasará o no pasará. Así que si no hablamos de hechos con claridad que conocemos con certeza, en esos casos y con estas estructuras sí vamos a usar el subjuntivo. El segundo caso en el que muchos estudiantes se confunden es aquel en el que encuentran la palabra aunque, esa conjunción que suele exigir subjuntivo después y que quizás de manera intuitiva hace que muchos de los estudiantes automáticamente empleen el subjuntivo. Sin embargo, no siempre es así. ¿Y cuándo no es así? Pues bien, no es así cuando de nuevo expresamos certeza, cuando de nuevo hablamos de hechos reales, cuando la información introducida por ese aunque es real, es conocida, es verdadera o es factual. Por ejemplo, aunque ahora hace mucho frío, ¿vamos a salir? Es un hecho real. Ahora mismo hace frío. Constato, afirmo, evidencio que hace frío. Aún así, aunque tenemos un obstáculo, vamos a salir igualmente. O aunque es difícil, lo vamos a intentar. En esta frase yo sé, estoy segura al 100% de que esa tarea concreta es difícil, es complicada. Aún así, lo voy a intentar. ¿Cuál es el contraste con ese aunque pero con subjuntivo? En estas dos mismas oraciones podríamos usar el subjuntivo en lugar del indicativo. ¿Pero cuándo? Cuando queremos expresar una situación hipotética o desconocida. Por ejemplo, aunque haga mucho frío, ¿saldremos igualmente? En este caso me puedo estar refiriendo o bien al futuro, a mañana, o también al momento presente, siempre y cuando yo desconozco si fuera hace frío. Por ejemplo, podríamos sacar esta oración de un contexto más ampliado para que veas el porqué del uso subjuntivo. No sé qué temperatura hace fuera, ya que ayer hizo mucho frío y anteayer hizo mucho calor. Así que lo comprobaremos después. Pero, aunque haga mucho frío, saldremos igualmente. Por lo tanto, en el momento en el que hablo, desconozco si fuera hace frío o hace calor. Mientras que en los ejemplos con indicativo, sí que sabíamos cuál era la temperatura. Esa es la diferencia. Certeza en contraposición a un dato desconocido. O, aunque sea difícil, lo intentaré. No sé si es difícil, no tengo esa información porque quizás nunca he hecho eso antes, pero si esa situación sucede, aunque sea difícil, cuando llegue el momento, lo intentaré. En el caso número 3 tenemos un uso de indicativo después del conector ¿por qué? Lo cierto es que ese porque la mayoría de veces introduce un hecho real, una causa real, y es por eso que exige indicativo. Lo hago porque me gusta, es una causa real. O no fui porque estaba enferma, es también o era en el pasado una causa real. Pero hay una excepción, si estás en un nivel avanzado posiblemente conozcas esta estructura. No porque más subjuntivo, que significa, viene a decir no por la razón que tú crees. Lo hice no porque fuera fácil, sino porque era necesario. En este tipo de estructuras usamos siempre el subjuntivo para negar la causa que la otra persona considera real, pero no es cierta. Lo hice no porque fuera, subjuntivo en imperfecto, no porque fuera fácil, sino porque era necesario. Y en esa segunda parte introduzco la causa real. Aquí sí, con el indicativo. O no me presenté al examen, no porque no hubiera estudiado, sino porque quería prepararme mejor. Aquí, como ves, usamos otro tiempo subjuntivo compuesto, hubiera estudiado, pasado del pasado, y estamos negando que esa fuera la causa que tú crees. Esa no fue la razón. La razón verdadera
era, en indicativo, que yo quería prepararme más, necesitaba más tiempo, etc. Así que recuerda que después de por qué podemos y solemos utilizar indicativo cuando la causa es totalmente cierta y real, pero que también existe la posibilidad de emplear ese subjuntivo para decir no por la razón que crees. En cuarto lugar tenemos una confusión bastante generalizada y es usar el subjuntivo con verbos de percepción, porque posiblemente nos parece algo subjetivo, algo que el hablante percibe y por lo tanto algo subjetivo percibido de manera subjetiva, subjuntivo. Eso es lo que hemos aprendido con las reglas. Pero vamos a ver por qué no siempre es así. Hay verbos como por ejemplo ver, oír, notar, observar que denotan una percepción personal. Pero las percepciones, aunque sean personales, no siempre son subjetivas o inciertas. Cuando el hablante identifica, percibe algo real, que para esa persona es real, vamos a usar el indicativo. Con esos verbos, por ejemplo, veo que estás cansada, oigo que alguien llama o noto que no te interesa el tema. Bien, no te dejes confundir por esos verbos de percepción. Cuando confirmo que yo observo, que yo percibo algo para mí real, siempre voy a usar el indicativo. Como ves, esta lógica se repite constantemente. Todo aquello que es real o cierto para el hablante va a ser expresado con indicativo. En este mismo caso, el subjuntivo también se puede emplear. ¿Pero cuándo? Pues como siempre cuando expresamos duda o negación. Yo no veo que estés cansado o no noto que esto te afecte, no noto que te interese el tema o no oigo a nadie que llame a la puerta. Como ves, estamos usando los mismos verbos de percepción, pero ¿cuál es la diferencia? Pues bien, es una pequeña partícula, esa partícula de negación, el adverbio no, colocado al inicio de la oración. No percibo, no veo, no oigo, no noto. Siempre que negamos y cuando no confirmo que percibo algo claramente, voy a usar el subjuntivo. La quinta situación en la que vas a usar el indicativo es después del sí condicional en oraciones reales, en oraciones no hipotéticas. Si conoces todos los condicionales del español, sabrás que me refiero al condicional tipo 0 o tipo 1. Por lo tanto, recuerda que ese sí condicional no introduce el subjuntivo, lo hace solamente en situaciones específicas que vamos a ver en un minuto. Pero cuando expresamos una condición real, es decir, si esto pasa, esto también pasará, nunca vamos a usar el subjuntivo, porque son situaciones reales. Por ejemplo, si tienes tiempo, ven. Si llueve, cancelamos el plan. O si ves a Ana, dile que me llame. Como ves, aquí se produce un efecto y una causa, si queremos. Si esto pasa, esto también pasará. Es una realidad, por lo tanto, indicativo. Mientras que en el resto de condicionales, los que expresan hipótesis irreales en el presente, como el condicional 2, si tuviera más tiempo, haría más ejercicio. Aquí sí vamos a emplear ese subjuntivo porque hablo de algo totalmente hipotético en el momento presente, ya que no tengo más tiempo. Pero en un mundo hipotético, si lo tuviera, subjuntivo en imperfecto. O para las hipótesis sobre el pasado, ese pasado irreal, condicional tipo 3. Si yo hubiera sabido todo esto, no habría venido. Aquí de nuevo expreso un pasado irreal y no modificable, así que no aplica a algo real. Todo aquello que exprese algo hipotético, fantasioso, imaginativo, va a estar expresado con subjuntivo. Si quieres repasar los condicionales del español, te dejo aquí un vídeo en el que te los explico a fondo. En sexto lugar, no confundas el uso de indicativo o de subjuntivo cuando encuentres conectores como
cuando, en cuanto, hasta que, siempre que hablemos del momento actual. Es decir, estos conectores siempre exigen subjuntivo cuando se refieren a un momento futuro, pero no cuando describen rutinas o hechos habituales. Por ejemplo, para el presente habitual usaremos indicativo. Yo cuando tengo tiempo, leo. Siempre que tengo tiempo, leo. Por lo tanto, es algo que se produce repetidamente en mi vida. Es una rutina, un hecho real. En cuanto llego a casa del trabajo, me ducho. Esto es algo que sucede también todos los días, siempre que llego del trabajo. No hablo de un futuro hipotético, sino de una rutina en mi día a día. O hasta que termino el trabajo, no descanso. Como norma general, yo nunca descanso, indicativo, hasta que termino, indicativo, el trabajo. Es un hábito, es una rutina, por lo tanto es una certeza. De nuevo, es algo que se cumple siempre o de manera regular en mi vida. Mientras que con estos conectores sí vamos a usar el subjuntivo cuando hablemos de un futuro incierto. Por ejemplo, cuando tengas tiempo, llámame. Muy bien, aquí doy espacio a que tú elijas en subjuntivo. Cuando tengas tiempo, llámame. Porque es un momento incierto. No sé exactamente cuándo tendrás ese tiempo, pero cuando lo tengas, un momento todavía incierto o hipotético, por favor, llámame. O en cuanto Juan llegue, empezaremos. No sabemos exactamente cuándo llega Juan, pero cuando llegue, en ese punto incierto del futuro próximo, cercano o lejano, nosotros empezaremos. O hasta que acabe el curso, no viajo. Es decir, pongo un punto en el futuro indeterminado, no sé cuándo acabaré el curso, pero hasta que eso pase, yo no viajaré, no voy a viajar. Por lo tanto, como ves, en estos ejemplos con subjuntivo no hablo de rutinas, de cosas que se repiten, sino que sitúo esa acción en un momento del futuro que aún no conozco. Y por último, el séptimo caso en el que no debes utilizar el subjuntivo, este es un error muy habitual, es con esos verbos que parecen de duda pero que no lo son. Algunos verbos parecen exigir ese subjuntivo por su significado emocional o negativo, pero no lo hacen, no exigen el subjuntivo. Vamos a ver unos ejemplos con indicativo. Supongo que viene, imagino que es tarde, creo que llegará pronto o me parece que tienes razón. Como ves, estos verbos confunden o pueden hacerlo porque expresan suposición o una percepción subjetiva, pero siempre que usemos ese tipo de verbos como imaginar, suponer, pensar, creer, vamos a usar el indicativo cuando sean oraciones afirmativas. Mientras que, muy importante, sí, todos estos verbos van introducidos con un no, por lo tanto estamos expresando aquí sí una duda claramente o una negación muy clara. Aquí sí vamos a usar el subjuntivo. Por ejemplo, no creo que venga, no me parece que tengas razón, no creo que llegue pronto, etc. Como ves, ese adverbio de negación, ese no, va a cambiar completamente la estructura de nuestras frases cuando damos opiniones, valoraciones. ¿Por qué? Porque en un caso afirmativo yo afirmo que supongo esto, afirmo que imagino tal cosa. Yo te garantizo que yo lo imagino de verdad, que lo supongo o lo creo de verdad. Por lo tanto, aunque eso después no se cumpla, para mí es una creencia real. Pero si esa creencia no es real, yo digo que no creo que él venga. Aquí estoy expresando una duda. Así que de nuevo apliquemos la lógica de certeza, indicativo, duda, subjuntivo. Y hasta aquí esos 7 confusos momentos en los que debes escoger bien entre indicativo y subjuntivo. Dominar esos matices es esencial cuando ya te encuentras en un nivel a partir del B2. Si eres un estudiante de nivel intermedio o casi avanzado y a veces sientes un cierto estancamiento en tu nivel, no te preocupes porque es absolutamente normal cuando alcanzamos un cierto nivel en una lengua extranjera.
carrera que estamos estudiando. Te lo explico todo en mi guía gratuita y también intento explicarte y aconsejarte cómo salir de ese bloqueo en el PDF descargable que encontrarás en los enlaces de aquí abajo. Espero que te haya gustado este contenido. Si es así, házmelo saber en comentarios. Gracias por haber llegado hasta esta parte del vídeo y espero verte muy pronto.